de transporte se gasta muchísimo. Me vine a necesidad de reubicarme en Maracay, porque para ese momento no era ordinaria, sino era interino. Duré 3 años más trabajando en Maracay para un total de 8 años. Fue una experiencia bastante interesante porque me di cuenta, mejor dicho, aprendí mucho más de lo que yo pensaba, o sea, lo que yo creía que era la orientación. Fíjense que en la Universidad de Carabobo tenemos la posibilidad de aprender mucho, por supuesto, adquirir estrategias para la atención de casos, sabemos que nos formamos en función de jornada educativa. Sin embargo, en la realidad, cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que tenemos como que un muro de contención, un choque, una pared. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos inmersos con casi que como eje transversal en todos los contenidos de lo que es un currículo en el sistema educativo. Y entonces, por estar inmersos en todo ello, tenemos N cantidad de funciones que son mucho más de las que nosotros conocemos cuando egresamos de la universidad. Y es por ello la importancia de que nos articulemos en esta nueva transformación curricular con las orientaciones viceministeriales que se emanan del Ministerio Popular para la Educación a través de las zonas educativas regionales de cada estado. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a sentirnos desfasados. Y cuando egresamos, sentimos como que no estamos cumpliendo con nuestras funciones porque sencillamente pues la desconocemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, orientación, primeramente el orientador tiene que estar claro que en el momento que va a accionar, debe de lastrarse primeramente de lo que son lo que es su modo de vida, sus creencias espirituales, de todos aquellos aspectos sociales y culturales que pueda tener como ser humano. Porque si nosotros no hacemos eso, pues lamentablemente estaríamos de alguna manera manchando un poco lo que es el proceso de orientación. Entendiendo que muchas veces cuando nos vemos a alguien y esa persona comienza a comentar su experiencia, pudiera ser que alguna de esas tantas experiencias se parezca a la de nosotros. Y nosotros desde nuestra propia vivencia, desde que queremos dar, aconsejar, entre comillas, que no debería de ser, a esa persona desde lo que vivimos, cosa que no debe ser. Igualmente, si yo soy católica o soy evangélica y resulta que estoy atendiendo a alguien que es mormón o que cree en la piedra angular de Villa Santiago, por decirlo así, entonces nosotros sin querer estamos etiquetando y estamos también, de alguna manera, desmejorando lo que es el proceso de orientación. Obviamente que cuando abrimos un proceso lo debemos cerrar adecuadamente y para que esto sea así debemos ser respetuosos de las características, cualidades, perfil personal, social y cultural de esa persona. Para empezar, otra de las cositas que veo con bastante preocupación es que en esta época, en el hoy por hoy, no se justifica que un orientador no tenga conocimiento básico de lo que son las herramientas virtuales, que son herramientas para nosotros y son necesarias y obligatorias. Porque déjenme decirle que con esta situación que estamos viviendo, no estamos trabajando con el papel físico. Nosotros estamos utilizando como canal de comunicación las redes y de hecho que en todas las instancias lo estamos haciendo de esa forma. Y el que no sepa manejar por lo menos algo básico como es revisar un correo, está bastante limitado y aún más el que no sepa llenar la cantidad de formatos que nos envían a los orientadores, que no es nada normal, esos son formatos uno tras otro. Por ejemplo, en uno de los programas que tanto tenemos de la OPSU, que tiene que ver con la PNL, que es la Prueba Nacional de Exploración Vocacional, la cual va dirigida a los estudiantes de 4º año, y el Sistema Nacional de Ingresos, que tiene que ver con los estudiantes de 5º año. Si no sabemos llenar un cronograma, un formato en Excel sencillo, pues lamentablemente vamos a ser orientadores analfabetas funcionales. Lamentablemente. O sea, orientación es mucho más de lo que de repente muchos de nosotros creemos. No es solamente atender a una persona, no es solamente lo que llamamos charla, dedicarle a charla a los chamos, como en las camionetas. No es eso. Va mucho más allá. Fíjense que hablamos acerca de los programas de orientación. Y, ay, disculpa. Ok, fíjense, para retomar un poquito, la intencionalidad en función de esta experiencia educativa es comprender la complejidad de las funciones del orientador en educación media y media técnica. Oye, comprenderla, porque si tú la comprendes la puedes asimilar y la puedes accionar. Si no la puedes comprender, miren, ni que se la van y cómo se la van, usted la va a poder internalizar. Con respecto a lo que comentaba la propia asesor, que nosotros, anteriormente éramos la División de Protección de Desarrollo Estudiantil, actualmente pertenecemos a la División de Comunidad Educativa de Unión con el Pueblo, entendiendo que esta División de Comunidad Educativa está integrada por lo que es cultura, interculturalidad, deportes, la Coordinación de Protección de Desarrollo Estudiantil, Comunidad Educativa y Todos Manos a la Siembra. Dentro de lo que es la coordinación
de Protección y Desarrollo Estudiantil nos encontramos con los programas que trabajamos específicamente nosotros, que son la orientación de asesoría escolar, becas escolares, preparadoras estudiantiles, cantina escolar, consejería estudiantil y el programa socioproductivo salud, entre otros. Fíjense, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Ahora yo les voy a hacer una pregunta que ustedes solo van a responder cuando inicie el foro con los estudiantes. Realísticamente, 36 horas de un orientador, que es la carga máxima que nos dan actualmente, servirán para cumplir todas esas funciones del orientador. Si nosotros tenemos que tener varias funciones y entre ellas está la atención individual. Fíjense, si hablamos de la unidad psicoeducativa, que es la integrada por los psicopedagogos, trabajadores sociales, orientadores, odontólogos, entre otros, ellos trabajan con tres grandes áreas, que es la acción cooperativa en el aula especial, que para el orientador sería la atención individual, la acción cooperativa en el aula regular, que para el orientador sería la intervención en los espacios de aprendizaje, es decir, las actividades en aula, y la acción cooperativa en el ámbito comunitario, que sería, en el caso de nosotros, el establecimiento de alianzas institucionales. Fíjense, tenemos de lunes a viernes, un día tendríamos que tener para el establecimiento de alianzas institucionales. ¿Qué quiere decir? Salir a la calle a buscar apoyo. ¿Con quién? Con los CCPD, los Centros Comunitarios de Protección y Desarrollo Estudiantil, con Barrio Adentro, Barrio Tricolores, Salud, todos los entes públicos que tengan que ver en materia de salud. Y por supuesto, por ejemplo, el servicio de psicología. Nada, se nos va un día en esas alianzas institucionales. Nos quedan 4 días. En esos 4 días nos dará chance de atender a una población, si nos vamos a las 10 secciones, que serían 300 estudiantes que tiene que atender cada orientador, y nos remite por cada año una cantidad de estudiantes. ¿Cuántos días necesitamos para atender esos estudiantes? ¿Cuánto tiempo nos llevamos por cada estudiante? ¿Será que en 5 minutos, 10 minutos, 15 yo atiendo a una persona? Si se abre un proceso, ¿cuánto tiempo puedo llevar? Puedo llevar desde media hora hasta toda la mañana completa. ¿Cierto o falso? Entonces, si tenemos tiempo para atención individual, tenemos que salir a la calle a buscar alianzas institucionales. Tenemos actividad en el aula regular, que es la articulación con el docente de aula y el grupo de estudiantes, donde seguramente tenemos algunos que estemos tratando individualmente, pero debemos tratarlos dentro del grupo para saber cómo su comportamiento o su actitud individual y grupalmente, y detectar otras necesidades que se necesiten. Entonces pregunto, ¿será realmente ese tiempo suficiente? Fíjense algo, ¿por qué se lo digo? Porque desde mi experiencia hago algo que me autocritico, que me lo autocuestiono siempre, me llevo el trabajo para la casa. Porque resulta que el orientador debe hacer algo que es sumamente importante, que es nada más y nada menos que realizar lo que bien me enseñó una profesora que está aquí presente, mi profesora Vivian González, que es lo que es investigación cualitativa. En el caso de nosotros básicamente hacemos eso. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la descripción de los casos. Fíjense, utilizamos como técnica de instrumentos normalmente observación participante, entrevista abierta, instrumentos de registro anecdótico, descripción. Eso es lo que realísticamente podemos hacer. El que me diga que puedo utilizar otras técnicas de instrumentos con otros materiales es una mentira. Porque primero, económicamente no tenemos para multiplicar todos esos formatos. Segundo, humanamente, cositas reciclables para poder llenar el registro de la persona que estamos atendiendo. Entonces, fíjense cómo de alguna manera el mismo sistema, el mismo entorno limita nuestra labor, pero nos puede limitar en ese sentido, pero no de vocación, porque el que tiene vocación de servicio trabaja en función de la calidad y no de la cantidad. Y podemos nosotros tener, por supuesto, también una serie podemos también nosotros tener una serie de evidencias de lo que estamos haciendo, porque como también decía la profe Asta y la dice la viceministra, tenemos que ser como la gallinita cuando vamos a poner un huevo, ¿no? Que ella cacarea porque está poniendo su huevito. Nosotros tenemos que explicar, promover el trabajo que estamos haciendo para que realmente se entienda lo importante que es, no para que digan que el orientador lo está haciendo muy bien, no, porque eso no nos debe interesar, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sino para que se vea realmente la importancia que tiene la labor del orientador dentro de los planteles educativos, como ciudadanos mediadores y conciliadores. Tal cual como cuando nos articulamos con el Consejo de Protección, que también son instancias de mediación y conciliación. No somos instancias sancionatorias, pero fíjense, el orientador que no tenga conocimiento básico de lo que son los procedimientos administrativos para situaciones que tengan que ver con
comportamientos disruptivos o comportamientos inadecuados o algunos hechos que tengan hechos punibles que tengan que canalizarse a través de otras instancias, pues lamentablemente, ¿qué sucede? Nos quedamos cortos como orientadores. Porque si usted le llega un caso donde una persona, por ejemplo, pudo haber sido víctima de presunto abuso sexual y usted redacta que le metieron la mano, que la manosean, que para esto le hizo lo otro, y no utiliza los términos adecuados como presuntamente actos lascivos, de acuerdo al artículo 3 de la norma, indica que esto y esto, por lo cual referimos para su debida atención. Tenemos que, antes de hacer esa referencia, haber entrevistado a esa persona o haber aplicado diferentes técnicas e instrumentos para determinar hasta qué punto eso es cierto o no. Recordemos que los adolescentes son muchachos de formación, adolecen de experiencia. Y si nos dejamos llevar por todo lo que nos dicen, entonces a la final, cuchillo para la garganta. Es decir, usted orientador puede terminar siendo demandado por estar haciendo una mala praxis. Porque también el orientador puede tener una mala praxis en su accionar. Es por ello lo importante que usted esté convencido de lo que usted está haciendo. Si usted no está convencido, si usted no sabe redactar, si usted no sabe abordar bien el caso, a usted se le va a voltear de tal manera que en vez de lograr la solución para una situación conflictiva, usted va a tomar parte de esa situación conflictiva y es lo que no queremos. Básicamente, bueno, mi sugerencia, ¿verdad?, es que nos aboquemos a eso, a articularnos entre las instituciones ministeriales y la universidad, para que realmente haya dentro de nuestro centro de estudio asignaturas que den respuesta a cada uno de los programas que nosotros trabajamos, porque de verdad que no nos vamos a quedar muy limitados en nuestra acción. Fíjense que en orientación, uno de los instrumentos bien interesantes y bien importantes son los testimonios. Si partimos todos de un testimonio, es bueno que sepamos de qué manera podemos trabajar eso. Aquí en la universidad tenemos una ventaja que tenemos asignaturas donde se trabaja lo que es la técnica de instrumentos. Sin embargo, bueno, tenemos que darle el vuelco y ajustarlo un poco a las orientaciones y directrices ministeriales para que pueda tener correspondencia con la realidad. Ya para ir finalizando, aquí es un instrumento, este es parte del instrumento de un estudiante que se le aplicó, es una oportunidad en donde él llena su puño y letra qué le ocurrió, y eso tiene que ver con acoso escolar. La muchacha dice que dicen bigote rata y ese tipo de cosas. Entonces yo qué tengo que hacer, cómo yo debo intervenir en este caso, debo llamar a la niña, a las personas que visitar el aula, tengo que articular con sus padres y ver de qué manera, ¿verdad?, se visto que a esa niña, si lo puedo seguir atendiendo yo o si debo referirlo al psicólogo. Y bueno, entre las recomendaciones, una nada más la voy a leer, que es recuperar la autoridad en los planteles educativos, un sistema que hay que respetar, meterse de lleno por la vida, el diálogo, la vida del diálogo del trabajo y el ejemplo sobre todo. Y eso va no solamente del orientador, sino de todo el personal del colectivo institucional en general. Y bueno, el mensaje que siempre me ha gustado y siempre lo coloco en muchas de las presentaciones, ese mensaje de Alcohólicos Anónimos, que es la oración de que Dios concede mi serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia, que es lo más difícil que nos ocurre hoy en día. Gracias.